Delphias Audiolibros presenta, Halo, Tormenta Silenciosa. Una novela del universo Halo, escrita por Troy Denning y lanzada el 4 de septiembre del 2018. Capítulo 0, Nota del historiador. El 1 de marzo de 2526, aproximadamente un año después de la pérdida de Harvest durante el primer contacto de la humanidad con el Covenant, el vicealmirante Preston Cole llegó para contraatacar con la flota más grande de la historia de la humanidad. En su intento por recuperar la colonia, las 40 naves de guerra del grupo de batalla X-Ray se enfrentaron a un único superdestructor del Covenant, y perdieron 13 embarcaciones antes de superar finalmente el asombroso poder de la nave enemiga. Ahora, con un puñado de colonias ya derribadas por la flota invasora del Covenant y muchos más mundos en su camino, el Comando Espacial de las Naciones Unidas está avanzando hacia una nueva estrategia, y luchando para detener la mayor amenaza existencial que la humanidad ha enfrentado jamás. Capítulo 1. 0342 horas, 5 de marzo de 2526, calendario militar. Merodeador noche estrellada de la clase Erise del UNESC órbita ecuatorial alta, planeta Neterop, sistema Efira. Las lejanas briznas de 5 naves alienígenas irrumpieron desde las nubes marrones de Neterop y subieron a la órbita sobre colas de propelente blanco ardiente. El plan de ataque era igualar velocidades con las embarcaciones, y luego hacer que un escuadrón de Spartans hiciera una caminata espacial y la siguiera hasta el hangar de su nave nodriza. Pero los alienígenas viajaban unas 20 veces más rápido ahora que cuando la noche estrellada los había divisado 15 segundos antes, y John 117 no sabía si un merodeador de la clase Erise podía igualar ese tipo de aceleración. Había muchas cosas que John no sabía de esta operación, como si las naves alienígenas eran naves de reconocimiento o cazas de superioridad, o si su nave nodriza era una fragata de inspección o una corbeta de asalto. No sabía el tamaño del complemento de la embarcación, ni cuántos de ellos estarían entrenados para el combate cuerpo a cuerpo, o porque el Covenant podría estar interesado en un planeta invernadero que probablemente había cocinado a su población nativa 100 siglos antes. Lo que John sí sabía era que los alienígenas eran el enemigo, y que hoy iban a morir. Continuó observando las 5 naves espaciales a través de un monitor táctico montado en lo alto del mamparo de la bahía de descenso, y una nítida voz femenina sonó sobre la red de comunicaciones interna de la noche estrellada. Prepárense para la aceleración. El compensador de inercia no aguantará lo que le estamos lanzando. Entendido. John y sus 11 compañeros Spartans bajaron su centro de gravedad contra la aceleración del merodeador. Un momento más tarde, comenzaron a escuchar ruidos y golpes apagados cuando equipos mal asegurados chocaron contra los mamparos cercanos. ¿Cuánto falta hasta que alcancemos a los objetivos?, preguntó. Depende. Cuando ella no pudo explicarlo, John dijo, esa no es una respuesta, señora. Trató de mantener la impaciencia en su voz al mínimo. Halima Askat puede que tenga un carácter informal, pero sigue siendo una capitana del Comando Espacial de las Naciones Unidas, y él era solo un suboficial de primera clase de 15 años. No es que su edad importara. La fecha de nacimiento había sido falsificada en los registros de servicio de todos los Spartans, y nadie en la tripulación de la noche estrellada tenía razones para creer que alguno de ellos era menor de 19 años. Además, John y sus compañeros Spartans no eran unos quinceañeros ordinarios. A la edad de 6 años, habían sido reclutados en un programa de alto secreto para desarrollar supersoldados de bioingeniería. La intención era utilizarlos contra una insurrección colonial masiva que amenazaba con destruir la joven civilización interestelar de la humanidad, pero las prioridades cambiaron cuando apareció el Covenant. Esa era la vida de un Spartan. Iba a donde lo necesitaban, no se quejaba, y mataba a todo lo que tenía que matar. Era así de simple. En el fondo, John sabía que había sido agraviado cuando fue separado de su familia a una edad tan temprana que debería haber odiado a sus secuestradores por robarle una infancia normal. Pero no lo hizo. Habían convertido a un acosador de patio de escuela en un soldado, y luego lo forjaron en el líder de la mejor unidad de combate del UNESC. Estaba agradecido por ello. Y estaba muy orgulloso de que lo hubieran elegido. Cuando la capitana Askat no reconoció su punto de vista, John añadió, necesitamos una pequeña advertencia antes de desplegarnos, señora. Una vez que activemos nuestros respiradores, solo tendremos 90 minutos de aire. Soy consciente de ello, suboficial, dijo Askat. Por lo que esta caída puede que no sea posible.
La nave nodriza está al otro lado de su órbita ahora mismo. Esto significaba que estaría oculta a los sistemas de vigilancia de la noche estrellada hasta que ambas embarcaciones estuvieran de nuevo en el mismo lado del planeta, pero eso no era motivo de preocupación. La noche estrellada había estado observando las naves del Covenant durante más de un día, y la nave nodriza nunca había estado visible durante más de 20 minutos de cada hora. Así que, situación normal, dijo John. No veo el problema. Mecánica orbital, dijo Askat. No puedes ir más rápido y llegar al punto de encuentro, inténtalo, y todo tu escuadrón terminará volando fuera de órbita. Correcto. John había estudiado mecánica clásica en los cursos de física durante su tercer año de entrenamiento de Spartan. Pero eso fue hace 5 años, cuando solo tenía 9 años, y había estado más interesado en la teoría táctica que en las leyes del movimiento de Newton. Tenemos que caer en una órbita más baja y alcanzarla, luego sincronizar las órbitas y comenzar las operaciones de proximidad. Mientras permanecen ocultos detrás de la nave espacial alienígena, dijo Askat. En su órbita actual, les va a llevar 70 minutos solo para sincronizarse. Después de eso, todavía tienen que aguantar las operaciones de proximidad, luego subirse a bordo a escondidas y capturar una nave de 500 metros llena de PHVs. PHV significaba pequeños hombres verdes, un término de la jerga que se podía remontar al menos hasta los informes de objetos voladores no identificados de la Tierra de los años 50. Debido a que una de las especies del Covenant tenía un promedio de solo 1,5 metros de altura, algunos analistas de la Oficina de Inteligencia Naval creían que el enemigo podría haber visitado la Tierra en el pasado. Pero John sabía que no era así. Si el Covenant hubiera estado alguna vez en la Tierra, ya sería un páramo vitrificado. Podemos manejarlo. John esperaba sonar más seguro de lo que se sentía. Por un lado, él y sus compañeros Spartans eran los soldados más mortíferos que la humanidad había creado. Por otro lado, la humanidad ni siquiera estaba segura de que los alienígenas existieran realmente hasta el violento primer contacto con el Covenant. Así que no había forma de evitarlo. En el mejor de los casos, John y su escuadrón de asalto solo estaban un poco preparados para lo que estaban a punto de intentar. Pero no se atrevió a admitirlo. Si quería que su equipo luchara con confianza, tenía que proyectar confianza en todo momento. Cuando Askat no respondió a su seguridad, John decidió doblar la apuesta. De verdad, señora, estaremos bien. Los Spartans trabajan rápido. Nadie trabaja tan rápido, dijo Askat. Mira, no tendrán más de 15 minutos de margen. Si a alguien se le acaba el aire durante la acción de embarque, no hay nada que la noche estrellada pueda hacer para ayudar. Agradezco la preocupación. John no dejó que la precaución de ella lo sacudiera. El programa Spartan 2 estaba tan altamente clasificado que incluso los capitanes de los merodeadores no conocían todas las capacidades de los supersoldados que llevaban a la batalla. Pero una vez que estemos a bordo, el tiempo de respiración no será un factor. La atmósfera de la nave nodriza debería sustentar la vida humana. Hay una gran diferencia entre el debería y lo hará. Las probabilidades están con nosotros. Ya vio los resúmenes de inteligencia. Solo una especie del Covenant no respira oxígeno. Solo una especie de la que la ONI es consciente, contestó Askat. Ambos sabemos que podría haber una docena más que respiren cualquier cosa, desde hidrógeno hasta cobalto. El UNESC tiene mucho que aprender sobre el Covenant. Sí, señora. Esa es la razón de la operación. Cuidado, Spartan, dijo Askat. La capitana enfadada de un merodeador tiene 200 maneras de hacerte la vida miserable. Me disculpo, señora. A John no le gustaba pedir permiso para llevar a cabo una misión asignada por el jefe de la sección 3 de la Oficina de Inteligencia Naval, pero como comandante de la Noche Estrellada, Askat estaba a cargo de la misión hasta que los Spartans abandonasen su nave. Sigo pensando que debemos arriesgarnos. Sé que lo haces. El tono de Askat era comprensivo. El UNESC no sabía casi nada sobre el enemigo. Si los Spartans pudieran capturar una embarcación del Covenant, los científicos del grupo de materiales de la sección 3 de la ONI deberían ser capaces de aplicar ingeniería inversa a la tecnología y aprender el secreto de las unidades espaciales superiores del enemigo y de sus escudos de energía casi impenetrables. También intentarían descubrir las verdaderas capacidades del armamento avanzado de los alienígenas, y quizás incluso descubrir algunas vulnerabilidades ocultas. Con un poco de suerte,
podrían incluso averiguar dónde vivían los alienígenas, y por qué querían erradicar a la humanidad. Pero es mi decisión, continuó Askat. Y necesito estar segura de que entiendes los riesgos. Estamos trabajando al límite de la capacidad de su armadura, con más variables desconocidas de las que podemos contar. Si algo se ir mal, no habrá muchas posibilidades de recuperación. Si dice que estaríamos solos, los Spartans están entrenados, digo que la noche estrellada hará todo lo posible, dijo Askat. Pero estamos limitados por las mecánicas orbitales. Podría ser inteligente esperar una oportunidad que no sea tan mínima. Con todo respeto, señora, no estoy de acuerdo. Por mucho que John quisiera aceptar su recomendación, ni siquiera la consideró. Cuanto más esperaban, más probable era que se encontraran con una complicación que matara la misión, y más sus dudas privadas lo consumirían. Ya llevamos aquí un día, y nuestra suerte no durará para siempre. Tarde o temprano, una patrulla enemiga observará a la noche estrellada, o llegará una segunda embarcación del Covenant, o el comandante enemigo decidirá que es el momento de seguir adelante. Se me ocurren una docena de cosas que podrían salir mal si no lo hacemos ahora. Askat se quedó en silencio durante un momento, y finalmente suspiró. Yo también puedo hacerlo. Hubo un murmullo bajo mientras consultaba con alguien en el puente, luego dijo, muy bien, Spartan. Tienes permiso para seguir adelante. Maniobra de asistencia gravitatoria en 5 minutos. Afirmativo, dijo John. Y gracias. No me lo agradezcas, hijo. Esto no es un favor. Ella cerró el canal de comunicación, dejando a John con la esperanza de que estuviera tomando una buena decisión. Su mejor amigo, Samuel 034, había muerto unos meses antes durante la acción de abordaje que había inspirado a esta, y John todavía estaba tratando de averiguar qué había salido mal. Toda la dotación de Spartans del UNESC había estado a bordo de una nave de descenso Pelican modificada, ascendiendo hacia un punto de encuentro orbital por encima de CIZ-4, cuando divisaron una nave de guerra del Covenant que se movía para atacar a su fragata de transporte. Las embarcaciones se habían atacado entre sí antes, y estaba claro que la fragata del UNESC no sobreviviría a otro enfrentamiento. John ordenó a la compañía que hicieran una caminata espacial y abordaran la nave enemiga. Se había dicho a sí mismo que no tenía elección, que el asalto desesperado era la única manera de evitar que los 33 Spartans quedaran atrapados en un mundo que pronto estaría ocupado. Y eso probablemente habría sido cierto. Pero la razón por la cual habían ido a CIZ-4 fue para equipar a los Spartans con su nueva y moderna armadura potenciada Mjolnir. La interfaz neural automática, los circuitos de amplificación de rendimiento y la carcasa de aleación de titanio les habían hecho sentir casi invencibles, y John estaba tan ansioso como cualquiera por probar la nueva armadura en acción. Así que cuando la nave del Covenant reapareció, no dudó en comprometer a toda su fuerza en una acción de abordaje improvisada. El arriesgado ataque había funcionado, aunque apenas. John y dos compañeros, Samuel 034 y Kelly 087, habían interceptado la embarcación y abordado por una brecha que se produjo en el casco tras el combate. Habían logrado plantar un trío de ojivas Anvil 2 cerca de un núcleo de energía, pero no antes de que un afortunado perno de plasma encontrara un punto blando en la armadura de Sam y rompiera el sello de presión debajo. La única forma de huir de la nave había sido saltando al espacio, donde Sam se descomprimiría dentro de su armadura. En lugar de condenar a su amigo a una muerte tan lenta y agonizante, John le había ordenado a Sam que se quedara atrás y guardara las ojivas hasta que detonaran. La decisión seguía persiguiendo a John en sus sueños, y eso le preocupaba. Había visto morir a muchos soldados, tanto en entrenamiento como en combate, y no tenía ninguna duda de sí mismo. Pero Sam había estado bajo su mando, y John no podía evitar creer que si hubiera estado mejor preparado, y no tan temerario, su amigo estaría luchando a su lado hoy. John no vio qué podría haber hecho de otra manera, había habido solo momentos para planear y ninguna oportunidad para reunir municiones, pero no estaba a punto de cometer el mismo error 2 veces. Esta vez, los Spartans llevaban estuches de parcheo de emergencia y paquetes de propulsores y balizas localizadoras adicionales, equipo para casi cualquier contingencia previsible. Y aún así se preocupó, gracias a la falta de conocimiento del enemigo por parte del UNESC. Casi literalmente, John estaba guiando a sus Spartans hacia una batalla a ciegas, y todo en su entrenamiento le decía que era una receta para el desastre. Pero tenían que intentarlo.
John se volvió hacia el interior de la bahía de lanzamiento. Incluido él, había 12 Spartans preparados para despegar, todos ellos con un aspecto vagamente robótico en sus cascos angulares y su voluminosa armadura potenciada Mjolnir. En un esfuerzo por optimizar las competencias individuales de cada Spartan en el campo y probar modificaciones de investigación y desarrollo, el armazón de aleación de titanio de sus armaduras había sido modificado temporalmente, cada uno de ellos con características distintivas. Y para evitar los sensores enemigos, sus juegos de placas de recubrimiento habían sido teñidos con el mismo recubrimiento refractivo que ayudaba a ocultar a los merodeadores del UNESC. Si la precaución funcionaría contra los alienígenas era poco más que una suposición. Lo único que el UNESC sabía sobre la tecnología de sensores del Covenant era que, en el modo activo, ésta irradiaba a través de una amplia gama del espectro electromagnético. En teoría, el aparato tenía que funcionar según el mismo principio general que los sistemas de sensores humanos, emitir una señal y buscar reflexiones que rebotaran en un objeto invisible, pero eso era solo una suposición. Para todos los que estaban en el UNESC, las transmisiones alienígenas podían ser el subproducto de alguna tecnología de escaneo cuántico que la humanidad aún no había imaginado. Otra buena razón para capturar una nave enemiga. La iluminación en la bahía de lanzamiento se oscureció de blanco a púrpura pálido, una indicación de que la noche estrellada estaba a 3 minutos del comienzo de la maniobra. La luz más oscura sería menos perceptible cuando la escotilla de salto se abriera para descargar a los Spartans, y el tiempo de espera les daba a sus ojos la oportunidad de adaptarse a la oscuridad. Comprobación final, todos, dijo John. Los Spartans ya habían examinado sus sistemas 2 veces desde que entraron en la bahía de lanzamiento, así que esto era más un ritual de concentración que una inspección real del equipo. Asegúrense de darle a sus compañeros una revisión cuidadosa. Sin correas flojas ni abrazaderas magnéticas parciales. Dentro de su casco, una cadena de LEDs destellaron en verde cuando los otros 11 Spartans reconocieron la orden. John revisó su propia lista de control, armas cargadas y aseguradas, buena integridad del traje, respirador operable, depósitos del propulsor cargados, vacuilas direccionales receptivas, aditamentos seguros, funciones de liberación rápida, y luego se dirigió a su compañero de inspección, un Spartan de mentalidad seca, llamado Fred 104. John comenzó una revisión visual, confirmando que las costuras de la cubierta exterior de la armadura de Fred permanecieran ajustadas, que la pintura refractiva no estaba manchada, que los accesorios de las armas estaban bien colocados y que el arnés del propulsor se encontraba al mismo nivel debajo del reactor de fisión. John le dio a Fred un golpe de todo en orden en el hombro, y luego se volteó para esperar su propia inspección. En el momento en que sintió el todo en orden en su propio hombro, 5 LEDs brillaban de color verde en la barra de estado de escuadrón dentro de su casco. Los 3 primeros representaban a los otros 3 miembros del propio equipo azul de John. El cuarto representaba a los 4 miembros del equipo dorado, liderado por Joshua 029, y la luz final representaba a los 4 miembros del equipo verde, liderado por Kurt 051. 12 almas en total, listas para ser lanzadas por el espacio como perdigones humanos. Esta intercepción será mucho más fácil que en CZ4, dijo John. Pero si fallan en el blanco, rompan la órbita y apaguen los propulsores, entonces colóquense, y conserven su aire, interrumpió Kelly 087. Miembro del equipo azul de John, era la más rápida de los Spartans, tan rápida mentalmente como físicamente. ¿Ya dijiste eso? 2 veces. Solo me aseguro de que todos lo recuerden. No activen su baliza localizadora hasta que la batalla haya terminado, añadió Linda 058. Normalmente tranquila y reservada, era la mejor francotiradora de los Spartans, y también del equipo azul de John. No lo olvidamos. Sí, ¿qué pasa? Preguntó Kurt. Un lector natural de personas que hacía amigos con facilidad, era franco y directo. ¿Por qué estás tan preocupado? No estoy preocupado, dijo John. En la mayoría de las unidades, estas bromas habrían estado al borde de la insubordinación. Pero los Spartans no eran la mayoría de las unidades. Habían estado entrenando juntos desde la infancia, y eran tan cercanos como compañeros de armas. John habría estado preocupado si su escuadrón no se hubiera sentido cómodo hablando libremente con él. Solo estoy confirmando el procedimiento. No hay mucho que confirmar, dijo Fred.
Además de ser el compañero de inspección de John, era el líder suplente del escuadrón y el cuarto miembro del equipo azul. Tenemos que infiltrarnos en la nave alienígena y matar a todo lo que no sea un Spartan. Si las cosas salen mal, mantente fuera de la vista hasta que termine la pelea, y luego llama al rescate. Es un plan simple. Supongo que sí, cuando lo desglosas de esa manera, dijo John. Nadie había mencionado a los 5 merodeadores que estaban a la espera para las operaciones de rescate, pero podía ver que sus recordatorios solo ponían nervioso al equipo. Perdón por el exceso de información, a todos. Solo quiero que estemos listos para las sorpresas. Lo que sabemos sobre los alienígenas cabría en un casquillo de bala. Y ahí está nuestra ventaja, dijo Joshua. Sabemos que no sabemos, lo que nos hace cuidadosos. Pero los alienígenas pueden haber estado estudiando a la humanidad por un tiempo. Creerán que saben más de nosotros que ellos, y eso los hace vulnerables. No lo había visto de esa manera. Parecía una exageración afirmar que la ignorancia era una ventaja, pero John apreciaba la salida que Joshua le estaba dando. Buen punto. Los alienígenas no tienen idea de lo duro que estamos a punto de golpearlos. ¿Alguna pregunta? Una cadena de luces de estado parpadeó en color rojo dentro de su casco. Está bien, dijo John. La capitana Ascad tiene razón sobre trabajar en el borde, así que manténganse alejados de los reinspiradores hasta que estemos fuera de la escotilla. Podemos necesitar cada segundo de aire que podamos ahorrar. Las luces de alerta en el mamparo de la bahía de lanzamiento cambiaron de rojo a ámbar, y la voz nítida de Ascad sonó a través de la red de comunicaciones de la noche estrellada. 1 minuto para maniobrar. John y los otros líderes de equipo se pararon hombro con hombro frente a la escotilla de salto. Los miembros de sus equipos se alinearon en columnas detrás de ellos, cada uno agarrando el paquete de propulsión del Spartan de adelante. Incluso con sus mejoras físicas y los multiplicadores de fuerza mecánica de la Mjolnir, nunca se mantendrían firmes durante la salvaje aceleración de la maniobra de asistencia. Pero eso no era de esperar. John solo quería mantener a los miembros de cada equipo lo suficientemente cerca como para apoyarse mutuamente en caso de que surgiera una emergencia. Las luces de alerta comenzaron a parpadear. 30 segundos, dijo Ascad. Comienza el silencio de comunicaciones, dijo John. Apenas había expresado la orden antes de que la computadora de a bordo de su Mjolnir apagara todas las comunicaciones externas. No reaccionaba a sus palabras, sino a la intención que las había suscitado, accediendo a sus pensamientos a través del enlace neuronal implantado en la base de su cráneo. La interfaz le permitía manipular una media tonelada de armadura potenciada tan fácilmente como su propio cuerpo, y seguir la pista de sus compañeros Spartan simplemente pensando en ellos. Sin embargo, incluso después de usarla durante los últimos meses, a veces le resultaba inquietante, especialmente cuando aparecía en su pantalla una retícula de objetivo o una lectura de estado antes de que la hubiera invocado conscientemente. Las luces de alerta parpadearon en verde cuando la noche estrellada se balanceó dentro de la maniobra de asistencia gravitatoria. El control de la misión había pasado ahora a John, aunque esa era, por el momento, una distinción sin sentido. Durante los siguientes segundos, su destino estaría determinado por las leyes de la mecánica clásica, y no podría haber cancelado el lanzamiento si hubiera querido. El peso de John se hundió y se movió a popa. Las luces de alerta dejaron de parpadear, luego la escotilla de salto se dividió por el centro y se replegó hacia el casco, creando un portal de salida de 4 metros cuadrados. La bahía se había dejado presurizada para que la descompresión aumentara su aceleración. Sintió el empuje del aire que se escapaba y saltó. John vio 5 agujas blancas brillando contra la media luna marrón del horizonte de Neterop, más o menos donde esperaba encontrar las colas propulsoras de la nave espacial del Covenant. Comenzó a experimentar toda la fuerza de la aceleración de 30G de la maniobra de asistencia gravitatoria. Incluso con el gel hidrostático presurizado dentro de su Mjolnir a niveles protectores, su visión se estrechó y le dolió el pecho, y la parte posterior de su cuerpo se hinchó con la sangre que se acumulaba. Durante unos pocos latidos, las brillantes colas del propulsor alienígena permanecieron fijas en el centro de su placa facial, haciéndose más largas y gruesas a medida que comenzaba a alcanzarlas. En el rastreador de movimiento de su HUD, vio a los otros 3 Spartans del equipo azul alineados detrás de él en una columna ondulante, todos luchando por aferrarse al paquete de propulsión de adelante, pero aún juntos después de la furiosa aceleración inicial.
Los equipos dorado y verde ya estaban fuera del alcance de su rastreador de movimiento, por lo que solo podía esperar que su lanzamiento hubiera sido tan bueno como el del equipo azul. Entonces las colas propulsoras comenzaron a desplazarse a través de la placa frontal de John, al igual que el horizonte marrón de Neterop, y se dio cuenta de que estaba entrando en un rollo. Sintió su centro de masa cambiar cuando los Spartans detrás de él finalmente cedieron a las diminutas variaciones en su vector de lanzamiento y se soltaron los unos a los otros. Su movimiento se aceleró, y las estrellas empezaron a pasar por su rostro en un vertiginoso desenfoque. Revisó su HUD y vio al equipo azul distanciándose en una larga curva de arco. No importa. El escuadrón de asalto siempre había tenido la intención de acercarse al objetivo en formación suelta, ya que era más fácil ver un grupo apiñado que uno disperso a lo largo de varios kilómetros de espacio. Todo lo que John tenía que hacer era ponerse bajo control y continuar hacia la nave espacial del Covenant. El pensamiento apenas se había formado en su mente antes de que apareciese un marcador de punto de reunión y empezase a girar alrededor de los bordes de su placa frontal. Se concentró en él y comenzó a sentirse mareado. Y aturdido. Habían pasado 7 segundos desde que brincó desde la bahía de salto, y aún no había activado su respirador. Podría estar recibiendo una acumulación de dióxido de carbono. La luz del respirador se activó en su HUD, y los mareos se desvanecieron cuando el aire fresco inundó su traje. John se sintió refrescado. Aunque había algo espeluznante en un traje de armadura potenciada que parecía saber lo que estaba pensando antes de que lo hiciera, le evitaba la necesidad de manejar los sistemas del traje cuando tenía cosas más importantes por las que preocuparse. John activó sus propulsores con un pensamiento y comenzó a expulsar pequeñas ráfagas de propelente, teniendo cuidado de disparar contra el movimiento del marcador de punto de referencia y seguir moviéndolo de vuelta hacia el centro de su placa frontal. Se tardó solo unos segundos en alcanzar el equilibrio. Para entonces, las colas del propulsor alienígena habían desaparecido de la vista, y tuvo que recordarse a sí mismo que las naves espaciales del Covenant estaban sujetas a las mismas leyes de movimiento que las naves humanas. Una vez que alcanzaran la órbita deseada, tenían que apagar sus motores. Si siguieran acelerando, solo escalarían más alto y eventualmente romperían la órbita por completo. A John le hubiera gustado que se le confirmara visualmente que el Covenant estaba en la trayectoria esperada, pero eso no iba a suceder. Los Spartans aún estaban a 80 kilómetros de sus objetivos, demasiado distantes para ver la oscura franja de naves espaciales de aproximadamente una docena de metros de largo y con motores fríos. Sabiendo que su escuadrón no aparecería en su HUD, el rastreador de movimiento tenía un alcance máximo de 25 metros, John aumentó la ampliación de su placa facial a su ajuste más alto, y luego usó sus propulsores para comenzar a rodar lentamente y comenzar a localizar a sus Spartans. Inicialmente, solo vio una mancha oscura que oscurecía un lejano campo de estrellas. Pero cuando rodó hacia el planeta, sus formas eran más distintivas, pequeñas figuras con forma humana silueteadas contra el disco marrón de las nubes de Neterop. Si una patrulla enemiga pasaba en una órbita más alta, existía la posibilidad de que los pilotos vislumbraran las pequeñas sombras y se dieran cuenta de lo que estaban viendo. Pero eso parecía improbable. Los alienígenas estarían aún más lejos de las diminutas figuras que John, y estarían buscando naves espaciales, no humanos con armadura hermética. Le tomó unos minutos localizar al 12º miembro del escuadrón, pero una vez que lo hizo, John sintió una inmensa ola de alivio. Dado el número de intercepciones fallidas en CIZ-4, él esperaba que al menos un par de Spartans estuvieran fuera de posición a estas alturas. Pero sus preocupaciones habían sido injustificadas. En sus nuevas Mjolnir, con tiempo para planificar y reunir recursos, los Spartans no podían fallar. Y John no se los permitiría. Capítulo 2. 0402 horas, 5 de marzo de 2526, calendario militar. Escuadrón Spartan de asalto extravehicular órbita ecuatorial alta, planeta Neterop, sistema Efira. La nave espacial alienígena se hacía más visible a cada segundo, 5 astillas oscuras silueteadas contra la curva del lúgubre horizonte de Neterop, convirtiéndose en delgadas láminas negras a medida que el escuadrón de asalto descendía sobre ellas desde arriba y desde atrás. Los Spartans se zambullían en el pozo gravitatorio de Neterop en un ángulo poco profundo, viajando a 33.000 km por hora en relación con el planeta, y a esa velocidad, el tiempo de reacción no existía. Si alguien se cruzase con un meteorito o con un trozo de chatarra del Covenant,
no tendría oportunidad de esquivar. Para cuando el objeto apareciera en el rastreador de movimiento, habría perforado la armadura del Spartan, atravesado el cuerpo y ya estaría a una docena de kilómetros de distancia. Sin embargo, no había sensación de movimiento. Los Spartans habían dejado de acelerar, así que parecía que estaban inmóviles en el espacio. El fluido vestibular en sus oídos estaba quieto, y sus órganos flotaban libres en sus torsos. Solo los remolinos de nubes en rápida expansión en Neterop insinuaban su verdadera velocidad, las nubes, y las embarcaciones que se ensanchaban desde delgadas láminas hasta cruces de la longitud de un pulgar. A medida que las siluetas continuaban hinchándose, sus alas barridas hacia adelante y sus cañones nasales gemelos se hicieron evidentes. John las reconoció como una variante de un caza individual que los pilotos del UNESC habían apodado Banshees. Las Banshees no eran especialmente mortíferas en combate, pero el enemigo las utilizaba para todo, desde patrullas atmosféricas hasta interceptación orbital, dependiendo de la variante desplegada, y eran de alta prioridad en la lista de captura de equipamientos del Covenant. Pero, de nuevo, que no lo era. El Covenant había hecho contacto con la humanidad hacía más de un año, cuando se presentó en una vía de navegación cerca del planeta Harvest. Un intento local de negociar la paz estalló en una guerra abierta, con los alienígenas iniciando un bombardeo planetario y bloqueando todas las comunicaciones con otros mundos. La tecnología del enemigo era tan superior que la autoridad militar colonial ni siquiera se enteró del conflicto hasta 9 meses después, cuando la CMA Heracles, la única superviviente de una misión para investigar el súbito silencio del mundo, se vio obligada a regresar a casa con un mensaje de los alienígenas: su destrucción es la voluntad de los dioses, y nosotros somos su instrumento. El comando de la flota, FLICOM, recibió la declaración el 31 de octubre. Al día siguiente, el gobierno unificado de la Tierra movilizó al UNESC, a la CMA y a todos los demás servicios militares contra la amenaza extraterrestre. Los Spartans fueron desplegados el 2 de noviembre, y para el 27, Samuel 034 estaba muerto. El UNESC se hallaba en pie de guerra desde hacía 4 meses, y hasta el momento seguía tambaleándose. Los enemigos alienígenas tenían armamento superior, movilidad superior e inteligencia superior, y estaban utilizando los tres con buenos resultados, emergiendo del desliespacio para destruir bases de apoyo y convoys de emboscada, para arrasar astilleros desde la órbita y bombardear a civiles con haces de plasma de 100 metros de diámetro. El UNESC tenía que encontrar una manera de eliminar las ventajas del Covenant y, hasta ahora, el equipo de asalto de John era su mejor esperanza. Tal vez su única esperanza. El marcador de punto de referencia en el HUD de John destelló en amarillo. Activó sus propulsores y comenzó a desacelerar, aplanando su ángulo de descenso hasta que entró en órbita. Las Banshees eran claramente visibles en la ampliación de su placa frontal contra la neblina perlada de la mesosfera de Neterop. Estaban todavía un par de kilómetros por delante, demasiado lejos para ofrecer protección contra cualquier sistema de sensores de detección de masas que la nave nodriza pudiera emplear. No es que John supiera que el Covenant usaba sistemas de sensores de discernimiento de masas. Era simplemente una posibilidad teórica que los propios científicos del UNESC estaban explorando. Pero dada la superioridad tecnológica del enemigo, parecía prudente ser cauteloso. Se tomó unos momentos para hacer otro recuento visual. Cuando estaba seguro de que todo el mundo estaba en posición, usó sus propulsores para empujarse a sí mismo hacia una órbita ligeramente más baja. Los otros Spartans siguieron su ejemplo, y comenzaron a arrastrarse hacia los objetivos. Esta era la fase más peligrosa de su acercamiento. Estaban lo suficientemente cerca para ser vistos visualmente si un piloto miraba hacia atrás y tenía el ángulo correcto. En otras condiciones, sería inteligente moverse lo más rápido posible. Pero cerrar la distancia más rápidamente significaba caer más bajo, lo que haría que los Spartans fueran aún más visibles. Era mejor quedarse detrás de las Banshees y esperar lo mejor. Después de 40 minutos de aproximarse poco a poco, los Spartans permanecieron sin ser descubiertos. Las siluetas de la nave se habían hinchado hasta el tamaño de una cabeza, y las líneas de sus alas caídas se estaban engrosando en formas tridimensionales. John presentó una proyección de la misión en su mapa táctico y vio que la nave nodriza del Covenant aparecería sobre el horizonte planetario en 8 minutos. Después de eso, el grueso de Neterop ya no protegería al escuadrón de asalto del paraguas sensorial de la embarcación. En teoría,
los Spartans permanecerían tan indetectables para los alienígenas como la noche estrellada y sus hermanas merodeadoras. En teoría. John extendió un brazo por encima de su cabeza, señalando al escuadrón para que se formase sobre él, luego cayó en una órbita más baja y empezó a adelantar rápidamente a las Banshees. Sus Spartans se acercaron, agrupándose por equipos, pero cuidando de mantener un espacio de 100 metros entre ellos. Eso era lo suficientemente apretado para apoyarse unos a otros si era necesario, pero lo suficientemente separados para evitar presentar un grupo llamativo de formas oscuras, o un blanco masivo que pudiera ser eliminado con un solo golpe de plasma. Después de 9 largos y lentos minutos adicionales, los Spartans finalmente se acercaron lo suficiente como para distinguir las nudosas cápsulas equipadas en las puntas de las alas caídas de las Banshees. John levantó la mano y, cerrando el puño, hizo un movimiento giratorio. El escuadrón estrechó la formación, disponiéndose de tal manera que había al menos 2 Spartans 50 metros por debajo de cada nave espacial. John levantó un pulgar y usó sus propulsores para ascender en órbita detrás de la Banshee más a la izquierda. Fred se colocó a su lado, con Linda y Kelly detrás de la siguiente nave espacial, mientras que los equipos verde y dorado se colocaron detrás de las otras 3 naves. Los alienígenas mantuvieron su formación. Hasta ahora, la misión iba impecablemente. Pero John quería estar listo, en caso de que eso cambiara. Desenganchó el rifle M99 Stan Changaus y se aseguró de que hubiera una bala en la cámara. Si bien los M99 se utilizaban normalmente como rifles de francotirador de largo alcance o armas antimaterial, su precisión y sus mecanismos de disparo sin retroceso los hacían armas ideales para operaciones de infiltración en gravedad cero, y había equipado a la mitad del escuadrón con ellos. La otra mitad llevaba lanzacohetes M41. Los M41 eran menos precisos que los M99, pero tenían más aplicaciones de combate y, al igual que los M99, podían ser disparados sin enviar a un artillero ingrávido hacia un giro incontrolado. La nave nodriza del Covenant se materializó ahora sobre el horizonte de Neterop. Apenas visible a través de la gruesa corona de la atmósfera del planeta, la embarcación apareció como una nebulosa gota gris no mucho más grande que una cabeza de alfiler. Pero John sabía por observaciones previas que tenía una cola larga y afilada que se doblaba hacia abajo en un gancho abierto. Si las Banshees seguían un procedimiento previo, volverían a un hangar de mantenimiento situado en el interior del gancho. Después de ser atendidas, se las sacaría del hangar y se las suspendería bajo la cola alargada, listas para su lanzamiento inmediato. John sospechaba que la parte más difícil del asalto sería avanzar a través de la cola. Era un punto de estrangulamiento obvio que se sellaría a la primera señal de problemas, lo que significaba que los Spartans tenían que abordar hacia adelante o capturar el hangar sin permitir que se activara una alarma. Al menos tenían opciones. Permanecieron detrás de las Banshees y continuaron acercándose. La diminuta forma de la nave nodriza se hizo más larga y oscura a medida que se elevaba lentamente por encima del horizonte de Neterop. Los analistas de la ONI a bordo de la Noche Estrellada habían medido la longitud de la embarcación en 550 metros y sus vigas horizontales y verticales en 110 metros, aproximadamente el tamaño de una fragata ligera del UNSC. Un complemento estándar para una nave de guerra humana de ese tamaño sería alrededor de 250 tripulantes más el mismo número de personal de combate, pero no había forma de adivinar cuántos alienígenas podrían estar amontonados a bordo de tal embarcación. La nave nodriza se perdió de vista frente a las Banshees, y John le indicó al escuadrón de asalto que se deslizara con fuerza, a pocos metros de la nave espacial. Cuando la nave nodriza emergiera de nuevo de detrás de las Banshees, estaría por encima de los Spartans en relación con el planeta, y no quería que un alienígena afortunado mirara a través de un ventanal y viera a una docena de seres humanos siluetados frente a las nubes marrones de Neterop. John y Fred se detuvieron unos 2 metros detrás de su objetivo Banshee, posicionándose justo al lado de los estabilizadores de la cola. Tan cerca de la nave nodriza, la aeronave probablemente podía sincronizar órbitas sin disparar su motor principal, pero John no se arriesgaba. A pesar de lo dura que era la nueva armadura Mjolnir de los Spartans, no estaba ansioso por ver cómo aguantaría la carcasa exterior contra un penacho de propulsor de color blanco candente. Fue una precaución que John se alegró de haber tomado cuando las Banshee levantaron sus narices y encendieron sus motores para una quemadura de medio segundo. Los Spartans subieron tras ellas, pero los paquetes de propulsión no eran rivales para los motores principales, y las Banshee se alejaron rápidamente. Un momento después, la nave nodriza apareció sobre ellos,
una inmensa oscuridad en forma de lágrima asomándose contra la luz de las estrellas que había más allá. Las Banshees usaron sus propulsores de maniobra para eliminar el exceso de velocidad y sincronizar órbitas, luego bajaron sus narices y se colocaron a unos 50 metros por debajo del vientre de la nave nodriza, sin duda esperando autorización para atracar. Las 5 estaban mirando hacia popa, hacia el interior de la cola en forma de gancho, y los pilotos no podían ver a los Spartans volviendo a ponerse en posición detrás de ellos. Más allá de la nave espacial, el vientre de la nave nodriza era tan oscuro como un armario, lo que sugería que carecía de miradores o burbujas de observación a través de las cuales se pudiera ver al escuadrón de asalto. Pero la boca del hangar de mantenimiento era un óvalo brillante, de fondo plano y orientado hacia adelante, y aunque John aún estaba demasiado abajo como para verlo por dentro, sabía que habría muchos miembros de la tripulación mirando hacia una bandada de Banshees que llegaban. John levantó el puño para detener a su escuadrón de asalto, luego levantó el dedo índice e hizo un movimiento circular. Los Spartans comenzaron a apretar su formación y a prepararse para las operaciones de abordaje. Una a una, las Banshees se elevaron hasta el hueco de atraque bajo la cola de la nave nodriza, y luego pasaron a través de la boca del hangar. Un tenue resplandor sugería la presencia de algún tipo de barrera de energía. John esperó hasta que solo quedaba la última nave, y luego levantó los pulgares. Cuidando de permanecer cerca de la cola de la nave, el escuadrón se elevó al lado de la Banshee, con sus armas en los hombros y sin protecciones. Mientras más del interior del hangar era visible, John se encontró mirando hacia adentro de una bóveda oblonga de 30 metros de profundidad y 20 de ancho. Iluminada con luz blanca azulada ambiental, tenía una parte superior arqueada y mamparos alineados por nichos curvos llenos de equipos y suministros. Estaba lleno de alienígenas altos y vagamente aviares a los que el UNESC había apodado Jackals. También había media docena de criaturas aladas e insectoides, y 2 de los bípedos bajos que llevaban máscaras conocidos como Grants. La última Banshee empezó un lento desplazamiento hacia la boca del hangar, una indicación de que el escuadrón de asalto de Spartans permanecía completamente desapercibido. Con un poco de suerte, John y sus equipos pronto serían la orgullosa nueva tripulación de una fragata del Covenant, o como sea que los analistas decidieran llamarla. John hizo un gesto a Fred y Kelly para que se ocuparan del piloto, luego se llevó al hombro su M99 y colocó la mira delante de su casco. Apareció una retícula de tiro en su HUD, y escaneó el hangar, seleccionando su objetivo. Era el tercer francotirador desde la izquierda, así que el protocolo de ataque sorpresa dictaba que tomara el tercer objetivo de alto valor desde la izquierda. Y la prioridad estándar era clara: comandantes, técnicos de comunicaciones, contrafrancotiradores, personal de alta movilidad, operadores de armas pesadas, todos los demás. El desafío con el Covenant era que la humanidad no los había enfrentado el tiempo suficiente para aprender los matices de esos roles o cómo se relacionaban con la especie y la armadura. Solo tendrían que aprovechar la poca información disponible y las teorías especulativas que tenían a su disposición. John no vio a ningún comandante o técnico de comunicaciones, así que puso su mirada en el número 3, uno de los insectos alienígenas, pensó en él como un zángano, y luego asintió. Esperó un conteo de 1, soltó el aliento y disparó. Un tenue resplandor destelló a lo largo del M99 mientras las bobinas electromagnéticas se cargaban y atraían el proyectil por el cañón, luego el cuerpo del drone estalló en un chorro de sangre y quitina. John pasó al siguiente objetivo, uno de los Grants, y volvió a disparar. Esta vez, hubo una bola naranja cuando la criatura se despedazó en llamas. John miró hacia otro lado para ver cómo estaba la última Banshee. Fred estaba sosteniendo el borde de la cabina con una mano y usando la otra para arrastrar al piloto alto a través del dosel destrozado. Kelly estaba en el lado opuesto, manteniéndose en su lugar mientras disparaba las balas de la pistola M6 al pecho del alienígena. Cuando John se volvió hacia su retícula de objetivo, vio a un par de alienígenas similares moviéndose hacia un nicho en la parte de atrás del hangar. Al igual que el piloto que Fred y Kelly estaban atacando, estos eran más altos y más poderosos que los Jackals, con hombros fuertes y cabezas compactas y oblongas. Llevaban el mismo traje técnico fibroso que el otro piloto y parecían tener un andar orgulloso en sus movimientos, lo que le dijo a John que probablemente tenían algún nivel de liderazgo. Los eliminó con 2 tiros rápidos, y luego buscó más blancos. Al no encontrar ninguno, tiró el M99 a un lado, lanzándolo hacia Neterop propiamente dicho para que saliera de la órbita y se quemara durante la entrada a la atmósfera,
y luego se echó hacia atrás y sacó su carabina MA5K de su montura magnética. Se aseguró de que el supresor de sonido aún estaba conectado, luego activó sus propulsores y se dirigió hacia el hangar. Su sistema HUD parpadeó y se oscureció al atravesar la barrera de energía y entrar en el campo de gravedad artificial de la nave, pero volvió a la normalidad en el momento en que sus botas golpearon la cubierta. John notó el fenómeno sin dejar que le preocupara. Se suponía que la armadura Mjolnir estaba protegida contra la interferencia electromagnética, pero la ONI claramente tenía mucho que aprender sobre la tecnología alienígena, y el fallo podría revelar algo útil para los jinetes de la ciencia del grupo de materiales de la sección 3. El resto del escuadrón de asalto apareció en el HUD de John, y los Spartans rápidamente barrieron el hangar, poniendo 2 balas en la cabeza de cualquier alienígena que permaneciera en menos de 3 piezas. Varios Yakkal se habían girado hacia óvalos luminosos situados en los mamparos del hangar, pero todos habían muerto muy lejos de su objetivo. Si habían estado tratando de hacer sonar una alarma, parecía poco probable que hubieran tenido éxito. Lo mismo ocurría con los pilotos de las Banshees. 3 de ellos habían perecido con sus cascos bajo los brazos, lo que les habría impedido acceder a cualquier sistema de comunicación que pudiera estar integrado en sus trajes técnicos. El cuarto piloto, el último en entrar en el hangar antes de que los Spartans lanzaran su ataque, había recibido una ráfaga de M99 mientras levantaba su dosel, y ahora su cabeza y su casco estaban salpicados por todo el interior de la cabina. John apenas podía creerlo. Todo el escuadrón de asalto Spartan estaba dentro del hangar, y el enemigo aún no sabía que había sido abordado. Las misiones simplemente no salían tan bien. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.